El COVID-19 ha creado un nuevo escenario para las frutas y hortalizas, que el sector debe aprovechar para llevar a cabo una transformación necesaria, en el que tienen que estar presentes el marketing, dar valor al producto, las marcas, la colaboración y la digitalización. Para hablar de todo ello, estamos aquí con Andy Stallman, considerado uno de los principales expertos en marcas del mundo. Su talento y su carisma, así como su trabajo e influencia en el mundo de las marcas, han llevado a Andy a ser reconocido globalmente como Mr. Branding. Nos acompaña también Enrique de los Ríos, director general de Única Group, experto en el sector hortofrutícola, considerado un referente por su lucha para que este sector se convierta en una propuesta consolidada en el cambio hacia hábitos muy saludables. Bueno, Andy, empezamos contigo y nos gustaría, un momento, que nos contaras un poco cómo ves tú el sector de frutas y hortalizas, cómo se posiciona en el mercado. Bueno, yo creo que no se puede hablar del sector en general porque hay diferentes realidades, diferentes velocidades y diferentes situaciones. Claramente es un sector que durante muchos años ha operado a nivel de branding, marketing y comunicación, más como sector commodity que como sector de valor añadido, pero decía esto de que no es posible hablar de una generalidad porque hay muchas empresas, más allá de su tamaño, medianas, pequeñas y grandes, que se han entendido el valor de crear una marca para poder generar ese valor diferenciador, ese valor añadido, ese valor de conexión mucho más allá de lo racional con los compradores, los shoppers o los consumidores. Y creo que está cada día más despertándose una conciencia de la importancia del branding, de la marca en el sector. Se da justo en un momento llamativamente positivo para el sector, porque están cambiando profundamente los hábitos de consumo. Sí. Hay unas conductas cada vez más despiertas que nos llevan a ver que la gente quiere comer más sano, quiere comer más saludable, quiere comer más nutritivo, quiere comer más natural. Se han desempolvado en estos meses de cuarentena los cuadernos de recetas de la abuela o del abuelo, o del padre o de la madre, y cada día más también los padres estamos más concientizados de que si los seres humanos somos lo que comemos, tenemos que alimentar mejor a nuestros hijos. Con lo cual, en líneas generales, a pesar de la crisis global, a pesar de la coyuntura tan rara que nos toca vivir, probablemente haya habido pocos mejores momentos que este para la industria y para el sector en particular, de empezar a crear valor a partir de la marca. Y cuando hablo de marca, no hablo de logotipos, hablo de lo que la gente dice, siente, piensa o comparte sobre tu producto o sobre tu empresa. Con lo cual, hay mucho trabajo para hacer, pero muchas oportunidades por abrazar. ¿Cómo tendría que prepararse el sector para afrontar esta oportunidad que hablas? Enrique, si tú quieres aportar algo en ese sentido. Bueno, yo comparto con Andy la situación esta de que hay un tren que está pasando, un tren de oportunidades. Fíjate que hoy, a día de hoy, se están tirando entre Almería y Granada millones de kilos de pepino, por ejemplo, porque hay una sobreproducción, hay una situación complicada del clima, hay una entrada de países terceros, pero también hay una falta de marketing. Hay una falta de estructuración comercial y de estructuración en marketing que haga que se eviten situaciones como esta. Pero además de eso, pues tenemos el viento de cola, la ciencia está de nuestro lado, no para de lanzar informes todos los días de lo sano que son nuestros productos, que estamos diseñados para comer fruta y verdura. Hay un montón de informes, redes sociales, todo el mundo habla bien y nosotros estamos viendo pasar el tren en la vía, al lado en la vía, sin dar el salto al marketing. Aproximadamente el 98% de los productos que se producen en fruta y verdura van sin marketing, sin marca, sin nada, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ir adelante. Somos el principal productor del mundo de fruta y verdura y tenemos capacidad, nos falta la voluntad.
¿Y tú cómo ves, Andy, esa voluntad, cómo la tenemos que llevar a cabo? ¿Qué tiene que hacer el sector? Bueno, yo creo En primer lugar. en primer lugar lo que hace falta es espacios como el que estamos, o mejor dicho, estáis proponiendo hoy acá, que es la divulgación. Mucha gente no está haciendo branding y marketing porque no saben qué significa branding y no saben qué significa marketing. Pero no es porque ellos no estén preparados para hacerlo, sino porque nadie se los ha contado o explicado, o porque históricamente el sector no lo necesitaba. Pero coincido con Enrique en que hoy por hoy la gran mayoría del sector no lo está haciendo, pero aquellos que lo están haciendo están notando los resultados. No da lo mismo. Voy a poner un ejemplo quizás muy, muy obvio, ¿no? No da lo mismo ir a comprar un plátano o una banana al supermercado, a la tienda del barrio, al almacén, al hipermercado, y ver simplemente un plátano o una banana, o ver algo que dice plátano de Canarias, o chiquita, o dole, ¿no? Cada uno generará una reacción y nosotros veremos si esa marca es una marca que comparte nuestros valores o que nosotros compartimos sus valores. Cuando hablo de valores, hablo de, por ejemplo, compromiso medioambiental, hablo, por ejemplo, de sostenibilidad, hablo, por ejemplo, de cómo se trata a sus empleados, de cómo es la cadena de distribución, de cuál es, si abrazan los ODS o no abrazan los ODS, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual creo que el punto principal sería divulgación. Y el segundo punto principal sería cambiar el chip en este sentido. Históricamente, en casi todos los sectores y todas las industrias, lo que nos enseñaron es que hay que competir, ¿sí? Hay que competir y se beneficia uno o se beneficia el otro. Y en estos tiempos, creo que hay que abrazar lo que yo denominé la teoría de la gallina. Las gallinas cuando cocorean hacen co, 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 y lo que hace falta es, además de competir, sumarle al competir colaboración, cooperación y co-creación. Porque en definitiva, si el sector o la industria pueden empezar a operar bajo este nuevo modelo de que además de competir se puede colaborar, co-crear y cooperar, va a haber muchas más oportunidades también de despertar conciencias, ya no desde el punto de vista de las empresas, sino desde el punto de vista de los consumidores. Y como bien decía Enrique, hoy por hoy, habiendo tanta hambre en el mundo, el desperdicio de productos es algo que no debería estar sucediendo y sucede, pero lo peor es que son productos deliciosos y exquisitos y además son saludables, que es aún peor todavía, con lo cual, si podemos ayudar a aprender, ayudar a aplicar y luego ayudar a cooperar, co-crear y colaborar, creo que por lo menos con eso podríamos tener un muy buen arranque de cara a la próxima década. Tenemos otro, es decir, tú hablas de oportunidades, pero también tenemos problemas, porque verdaderamente el mundo va a entrar en crisis. Y esa crisis hay que saberla llevar y sobre todo, cuando una oportunidad como esta tienes que jugar con una crisis económica, como es el caso de lo que va a pasar, ¿qué pasa? Es decir, el problema está en que el consumidor se da cuenta de que tiene que comer sano, pero también no tiene dinero para comprar. ¿Cómo tiene? Bueno, ¿Cómo se puede bandear estos dos? Yo creo que hay que cuando generalizamos, quizás entramos en territorios que pueden ser aplicables a unos, pero no a otros. Y permitime contradecirte, pero desde el enriquecimiento constructivo del debate. Por un lado, mucha gente está teletrabajando, con lo cual deja de comer en la oficina o en el bar o en el restaurante y empieza a comer en casa. Sí, cosa que antes no sucedía. Si querés comer sano y en casa, vas a tener que ir a comprar productos sano y saludable, con lo cual eventualmente esto puede ser otra oportunidad. Segunda oportunidad, la gente, por los toques de queda, por las cuarentenas, por las limitaciones a la movilidad, sale mucho menos a comer afuera o a cenar afuera o a picar afuera, con lo cual come más en casa, con lo cual necesitan comprar mucha más alimentación que la que compraba antes para comer en casa. Pero es que además estamos sumando esto a que hay mucho más ahorro familiar. Eventualmente podrá haber menos ingreso, pero también hay más ahorro, con lo cual no digo que es lo comido por lo servido, pero también hay una reorientación de la economía familiar hacia diferentes prioridades. Eventualmente la salud, por supuesto la seguridad y por supuesto la alimentación. Entonces yo creo que verdaderamente
hay una realidad, lo dije hace poco en una conferencia, dije, si de algo estamos seguros es de que el ser humano, por lo menos en los próximos 50 o 100 años, tiene que comer y tiene que alimentarse. Con lo cual, dentro de todos los sectores o industrias que podrían ser ganadoras o perdedoras, la industria de frutas y verduras está dentro de las que pueden ser grandes ganadoras, pero no solamente por lo que acabo de describir, sino porque además podrían abrazar la oportunidad de empezar a crear verdadero valor añadido, que no es solamente la marca en un pack o en una bolsa o en un envase, sino también creación de contenido, concienciación de por qué es bueno comer frutas y verduras, la utilización de las herramientas que muy inteligentemente mencionaba antes Enrique, que nos permite llegar a más personas de una manera más directa, incluso establecer relaciones y diálogos, y potenciar una comunidad de amantes de las frutas y verduras que además son de las mejores del mundo, ¿no? Si no las mejores, ya me corregirán ustedes que son más expertos que yo. Enrique, tú también hablas siempre de esta dicotomía. ¿Cómo la ves tú desde el sector? Yo, sabes, como decía Andy, las personas, estemos en casa o estemos en la oficina o estemos en la luna, necesitamos seguir comiendo. Y un ser humano para estar vivo consume aproximadamente 400 y pico kilos al año de cosas. Las cosas pueden ser diferentes, pueden ser ultraprocesados o pueden ser fruta y verdura. Nos quejamos del precio y dices, es que comer fruta y verdura es caro y tal. Dices, oye, un kilo de gusanitos vale 12 euros, un kilo de bollicao vale 15 euros. Oye, ¿un kilo de manzana que te cueste 4 euros es caro? A lo mejor es que estamos dejándonos llevar por una industria que es muy hábil en marketing y que es capaz de vender cosas caras como si fuesen baratos. Bien porque lo hacen por precio unitario, bien por lo que sea, ¿no? Entonces, y luego el marketing que organicemos nosotros, yo entiendo que no debe ser a veces que lo hemos hecho como regañando a la gente, porque no come fruta y verdura. Es que no comes brócoli con lo sano que es. ¿Tiene que venir el médico a recetarte brócoli para que comas brócoli? Pues sí, porque el sector no es capaz de articular un mensaje emocional que la gente quiera comer brócoli, sin que le pongan una pistola en la cabeza, ¿no? Entonces, hay muchos intangibles que poner en juego, salud, sostenibilidad, beneficios sociales, etcétera, etcétera, pero como no venga el marketing al rescate, como alguien no sea capaz de meterle eso en la cabeza al consumidor final, pues va a seguir estando en las manos de otros intereses que se organizan bien y que, como decía Andy, colaboran entre sí, porque la industria del ultraprocesado colabora, por ejemplo, en fundaciones donde articulan marketing colaborativo conjunto. O sea, se unen para hacer marketing y nosotros no. Entonces, tenemos una gran oportunidad, todos los parabienes, es la hora del marketing y Amalia, estás haciendo un gran trabajo en hacer el marketing del marketing, en por lo menos concienciarnos de la importancia del marketing. Sí, sí, sí. Amalia, si me permitís sumar una cosita a lo que dijo Enrique, ¿puede ser? Creo que has dado en toda la diana cuando hablas de la conexión emocional entre los productos y las marcas y los clientes y consumidores, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre conocer una marca y sentir una marca. Cuando vos conocés una marca, eso genera un comportamiento en el público. Pero cuando vos sentís una marca, eso genera un compromiso. Y además, el mundo de la fruta y la verdura está lleno de mitos. Por ejemplo, el del brócoli que vos acabas de mencionar. Yo tengo 3 hijos y son fanáticos del brócoli, pero fanáticos es fanáticos del brócoli. Igual que pueden ser fanáticos de algún producto ultraprocesado, como tú mencionabas, es que son fanáticos del brócoli. Lo que pasa es que, claro, fue muy fácil para los intereses de X decir que el brócoli es antiniño, o mejor dicho, que los niños son antibrócoli, cuando no es así. Y creo que ahí también hay un trabajo de storytelling, ¿no? O de contenido, o de relato, o de todo combinado, que tiene que empezar desde muy temprana edad, ¿verdad? Porque si vos analizás, por ejemplo, la bebida gaseosa más famosa del mundo, una de sus grandes estrategias de marketing consiste en empezar a, vamos a llamar, no sé, no quiero decir adoctrinar, ¿no? Pero vamos a llamar de alguna manera similar a esta, a los niños desde muy temprana edad. Entonces, claro, si tú desde pequeño ya bebes este producto, pues ya te empieza a acompañar desde toda tu vida. Si desde pequeños seguimos teniendo la percepción y la concepción errónea
de que a los niños no les gustan la fruta y la verdura, pues yo te invito en verano a venir a cualquier casa con niños y a poner una sandía o un melón exquisito y que los niños se meten a tortas por comérselo. Entonces, quizás verdaderamente hace falta reestructurar el mensaje, pero no hablar desde lo racional solamente, ¿no? Bueno, esto tiene menos caloría que aquello, o esto tiene menos... Eso al final llega a algunos, pero no llega a la gran mayoría. Acá hay que hablar del disfrute, del compartir, del sentir, de la risa, de la mesa, de la familia, de los amigos, de los colegas. Mis hijos cuando van a la mañana al colegio se llevan una manzana y una banana. Y están felices de la vida, no se lo toman como un castigo como algunos creen, al contrario. Claramente se ha dejado el relato quizás en manos de otras empresas, organizaciones o fuerzas que lo que han hecho es llevar el mensaje hacia los intereses de otros sectores que en definitiva compiten por el mismo, como se llama ahora, share of wallet, ¿no? Pedacito de tu cartera, que al final si yo tengo 10 euros y tengo que elegir entre X, Y y Z, pues elegiré probablemente lo que más me despierta esa apetitosidad, esa emoción o esas ganas. Pero hay todas oportunidades. Lo que no hay que hacer es dejarlas pasar. Muy de acuerdo. Creo que el utilizar como se ha utilizado siempre el tema de la salud, quizás eso ha hecho daño al sector, ¿no? Es decir, no ha progresado. Verdaderamente, ¿tiene que utilizar el sector un marketing más agresivo? Probablemente hay momentos en la vida y en los ciclos económicos en donde se recomienda simplemente hacer campañas de evolución, y hay otros momentos o ciclos en donde se habla de revolución. Claramente estamos más cerca hoy de una revolución que de una evolución, sobre todo porque lo que se viene haciendo es prácticamente poco o nada. Y la revolución tiene que ver justamente con esto de ir mucho más allá, de conectar mucho más sensorial y emocionalmente, hablar en el idioma de la gente, hablar del producto español también, aunque también vendamos productos de otros países, pero también poner en valor lo que hablábamos antes, ¿no? El pepino o el tomate de Almería o el plátano de Canarias o decenas de ejemplos, ¿no? Y aparte, España, gastronómicamente hablando, no solamente es una potencia y una referencia mundial, sino que a los españoles nos gusta comer bien. Y la fruta y la verdura son componentes esenciales no solamente de la dieta mediterránea, que es la dieta de referencia a nivel global, sino que también es una forma de comer sano y al mismo tiempo rico y exquisito. Con lo cual, hoy creo que el marketing que necesita el sector es un marketing de revolución, es un marketing de conectar directamente con corazones, es un marketing de sacudir y de hacer reaccionar a la gente, y que además necesita ser un marketing inclusivo en el sentido de que tienen que participar desde la empresa más micro a la empresa más grande, cada uno aportando lo que pueda y como pueda, pero cuando todos suman, eso no genera un resultado de suma, sino de multiplicación. Yo estoy de acuerdo con Andy, ¿no? La Revolución Francesa no se hizo yendo a la Bastilla y diciendo, por favor, ¿sería usted tan amable de dejarme una escopeta que tengo que hacer esto? Tenemos ahí gente que hay que convencer, ¿no? Y gente que es del Real Madrid que hay que hacerla del Barcelona, o viceversa. Porque alguien que no come sano, que no come fruta y verdura, hacer lo que coma, el marketing es de ese orden de magnitud, ¿no? Va a ser complejo, pero hay que apelar a las emociones, ¿no? No solamente a la razón, que también, ¿no? Y yo lo que quería hacerle a Andy una pregunta, porque Andy, a veces el marketing sirve para hacer que la gente coma productos sanos, pero también para que la gente coma productos insanos. O sea, porque hay marketing de esas compañías que tú dices, ¿no? Que hacen un marketing fenomenal y consigan sus objetivos, que es que la gente se saque el dinero del bolsillo y se lo dé a ellos. ¿Tú qué piensas del factor ético del marketing o del propósito de las empresas y los productos? ¿Vale que el marketing se aplique sobre cualquier cosa porque sea una herramienta? ¿O debería tener también un componente ético, ¿no? Porque ves a las empresas estas anunciándose sostenibilidad, menos consumo de esto, tal, cuando realmente, objetivamente, son productos que no son sanos. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, yo lo primero que pienso es de que
la gente tiene acceso a Internet, ha podido ampliar su horizonte de información. Y esto ha generado que las marcas, muy a su pesar para muchas de ellas, tuviesen que empezar el viaje y la transición de la estética a la ética. Ya no vale mentir, engañar, no vale el greenwashing, no vale decir algo que no soy, no vale prometer algo que no es realidad. Obviamente todavía queda un camino por recorrer, Hay muchas compañías de referencia que se han dado cuenta y se están dando cuenta de que no se puede engañar a la gente, de que el consumidor y el shopper están cada vez más informados, de que los millennials en general están mucho más por la labor de elegir y comprar un producto de una marca que verdaderamente trata bien a su gente, trata bien al medio ambiente, trata bien a la sostenibilidad, etcétera, 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 y que incluso dicho por ellos mismos, la mayoría de millennials están dispuestos a pagar un plus por ese tipo de producto social y medioambientalmente comprometido. Con lo cual, el ser ético, el tener valores, el tener un propósito claro, etcétera, 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 no solamente es imprescindible para conectar, seducir y fidelizar al cliente del siglo XXI, sino que es que además es buen negocio. O sea, no es solamente, porque todo el mundo ve este tipo de inversión como un gasto. El branding es un gasto, el marketing es un gasto, la sostenibilidad es un gasto. No, no, señores. Será un gasto si es mentira, será un gasto si es para engañar, será un gasto si lo haces mal. Pero si lo haces bien y orientás bien tu estrategia desde la honestidad, desde lo genuino, desde lo auténtico y desde los valores, eso claramente va a cambiar. Y hoy por hoy la gente está comentando, la gente está diciendo, la gente incluso está denunciando. Y hay muchos ejemplos de marcas que han dicho algo que no era verdad y ha habido movilizaciones en contra de eso y que las marcas han tenido que rectificar o en algunos casos quebrar. Con lo cual sí tengo esperanza de que este proceso que ya comenzó hace algunos años se consolide, evolucione y que eventualmente en poco tiempo el marketing termine siendo todo lo honesto que se puede ser. Un tema que creo que es importante, saber si verdaderamente el enemigo de las frutas y hortalizas son los alimentos ultraprocesados. ¿Qué piensas sobre eso? Luego tú, Enrique, puedes comentar. Para mí no hay enemigos, para mí hay competidores. Enemigos hay en una guerra, y acá no estamos hablando de una guerra, acá lo que estamos hablando quizás es de una batalla, si queremos mantenernos en el terreno bélico, ¿no? Y la batalla es por la atención, el tiempo y el dinero de las personas. Y cuando hablo del tiempo, la atención y el dinero de las personas, lo que tenemos que hacer es cambiar la forma en que veíamos antes la competencia del mercado. Y déjame salir de frutas y hortalizas o frutas y verduras e ir a otro sector para que la gente lo entienda de manera muy clara. El centro comercial X de una ciudad X competía contra un centro comercial Y de la misma ciudad. El supermercado X de esa misma ciudad competía contra el supermercado de la misma ciudad. Y así hablábamos de la competencia. Hoy por hoy, todas las marcas, todos los productos, todos los servicios compiten contra todos. No solamente los de su categoría o no solamente los de una industria más ampliada o transversal. Hoy Netflix está tratando de capturar mi tiempo, igual que lo está tratando de capturar Movistar, la revista Mercados, la marca única o Totem Branding. Todos estamos peleando por capturar la atención, el tiempo y el dinero de las personas. Con lo cual, no hay que pensar solamente en términos duales o binarios, es esta industria o esta industria. Tú compites contra algo mucho más grande, con lo cual tu propuesta de valor, tu mensaje, tu valor añadido y tu valor percibido tienen que tener la fuerza de seguir pensando como fruta y como verdura, pero empezar a actuar más como marca que tiene que ser relevante para la vida de las personas. Y si tu marca es relevante para la vida de las personas, ¿en qué sentido? En el sentido de que te cuida la salud, en el sentido de que te alimenta mejor, en el sentido de que te hace la vida mejor o más divertida, o más exquisita, o más fascinante, o más apasionante, o lo que fuese, entonces sí estás compitiendo con las herramientas o con las armas necesarias en un nuevo contexto de mercado en donde ya no hay nichos. Hoy lo que hay son personas que quieren comprar algo y cuando van a comprar algo analizan
un montón de variables y entre esas variables como mínimo consultan 11 fuentes online. Con lo cual, si las frutas y las verduras no están en Internet, para esta gente no existen. Y entonces, si no existís, ¿sabes lo que sucede? La gente no te compra. Enrique, cuando quieras. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Andy. Al final se trata de, estamos hablando de percepciones. O sea, ¿qué es lo que mueve a una persona a comprar un determinado producto? Y claro, hay que hacer un escáner cerebral y decir, ¿por qué la gente compra fruta y verdura? ¿O por qué la gente compra otras cosas, no? Y es verdad que lo compra, a lo mejor compra un plátano por una serie de circunstancias y la empresa de plátano dice, bueno, yo voy a competir contra otra empresa de plátano, que es un competidor. O decir, mira, yo voy a competir contra la sandía, que es otro de fruta y verdura. O voy a competir contra ultraprocesado, que es otra cosa diferente. O voy a competir contra la banana que no sea europea, que es otra cosa. O voy a competir contra la banana que no sea social o la que sea ecológica. O sea, podemos elegir una miriada efectivamente, de competidores. Pero yo sí que destacaría una industria que no es muy sostenible, que no es muy ética, que se intenta apropiar de los valores que tienen la fruta y verdura. Y si que hubiese que elegir un competidor más que un enemigo inicial sobre el cual focalizar este despegue del marketing, lo haría sobre los ultraprocesados, porque ellos no tienen ningún decoro en ir a apropiarse de los valores de fruta y verdura y saben valorar muy bien lo que significan fruta y verdura. Por ejemplo, veo yogures azucarados que por poner un 10% de fresa de Huelva, por ejemplo, pasan el precio al doble. Y dices, joder, un 10% multiplica el precio por 2, ¿qué será de la fresa sola? Tendría que valer la fresa a 20 euros el kilo, cosa que no pasa, ¿no? Entonces, decir, oye, tenemos que despertar. Es verdad que, como dice Andy, esto es holístico y competimos todos contra todos, pero tienes que elegir en las batallas, tienes que hacer una hoja de ruta y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Pim, pam, pum. Y estos que están aquí a nuestro lado, que se llevan el 30% del peso y el 50% del valor de la cesta de la compra, son un buen elemento para empezar. Sí, y acabas de dar también en otro punto muy sensible hoy de lo que es la canasta de compra, que es, ahora mismo tenemos la mayoría de productos de esa categoría que mencionabas, vienen todos con la palabra sin en el frente, ¿no? Todo es sin esto, sin lo otro, sin aquello. Todos están haciendo un esfuerzo tremendo por traer ese tipo de producto a un tipo de producto que ya existe, que se llama fruto, que se llama verdura, que ya viene con todos esos sins de origen y que no hace falta tener que retrabajarlos o procesarlos porque ya son así desde la propia tierra, ¿no? Pero durante mucho tiempo vengo discutiendo con las otras empresas y les digo, ¿pero por qué habláis siempre de los sin? ¿Por qué no hablas de los con? ¿No? ¿Por qué hablamos de lo que no tenemos y por qué no ponemos en valor lo que sí tenemos? Y probablemente la respuesta es que no se puede hablar de los con porque no hay nada verdaderamente con que sea remarcable o destacable. Lo que sí está claro es que incluso esa categoría de productos más de adicción, de satisfacción, ¿no? de indulgement, ¿no? Como dicen los ingleses, es una categoría que cada día trata de irse más hacia lo sano, hacia lo saludable, ¿no? Y nosotros que tenemos todo eso, digo el sector de frutas y de verduras, no hemos sabido transformar nuestra propuesta de valor diferenciadora, de origen, nuestra value proposition, ¿no? En verdaderamente un anclaje en el inconsciente de la gente. Y esa es otra oportunidad más que hay que trabajar. En definitiva, cuando vos te preguntás dónde estamos y dónde queremos ir, ¿no? O cómo somos y cómo queremos ser, la distancia entre lo que el sector es hoy y lo que quiere ser mañana no es lo que dice, es lo que hace. Y la única manera de ir probando y evolucionando es haciendo. Obviamente los espacios de divulgación son importantes para sacudir conciencias, para que aquellos responsables
a nivel nacional o de comunidades autónomas o de provincias o empresariales puedan apoyar e incentivar este tipo de iniciativas, pero luego hay que hacer, y en esta etapa donde nace un nuevo consumidor, una nueva economía, seguramente una nueva sociedad, lo que hay que aprender a hacer es a hacer, equivocarse barato, equivocarse rápido y seguir iterando, porque es probable que se haga una campaña y no den la tecla, y dos, y no se den la tecla. Pero hay que pensar, déjame terminar con esto. Cuando yo tenía muy poquitos años, me acuerdo muchísimas veces que mi madre me llevaba a los mercados municipales de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en los mercados municipales tú ibas a 5 o 6 puestos, ¿no? Ibas al de frutas por un lado, y al de verduras por otro lado, y al de frutos secos por otro lado, y etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros cuando íbamos al de fruta o al de verdura, me acuerdo que el frutero o el verdulero no era un vendedor, era parte de la familia. Porque el tipo te decía, no, ¿sabes qué? La ciruela hoy no, pero la mandarina espectacular. No, hoy mejor no te lleves el brócoli, pero tengo unos tomates increíbles. Y la palabra confianza, que fue absolutamente destruida en la crisis de Lehman Brothers, la crisis financiera global, y que de alguna manera también se pone en tela de juicio ahora, es fundamental volver a recuperar la confianza en nuestro producto, volver a recuperar o ganarse la confianza en nuestras marcas y empezar a entender que más importante que hacer transacciones es consolidar relaciones. Porque si a ti te sienten parte de la familia, o un gran amigo, o alguien muy cercano, nunca vas a ir a comprar a otro, ni tampoco vas a comprar otro producto, porque tú sabes que lo que te están ofreciendo es muy, muy bueno y es de confianza. Y eso es algo que hay que trabajar también en la cadena de valor, ¿no? Entre los productores y los vendedores, cómo ayudamos a conocer más sobre los atributos más destacados y beneficiosos de nuestros productos, para que también puedan trasladarse al final a gente como mi madre en su momento o como a mí ahora, ¿no? Andy, hay una realidad, es que el sector hortofrutícola tiene unos márgenes muy pequeños. Entonces se encuentra con un problema a la hora de hacer marcas, porque tiene pocos recursos. ¿Cuánto se tarda en generar una marca reconocida? ¿Cuáles son? ¿Podría decir algo, aunque sea para Andy, un segundico como sector, para darle a Andy salida? Perdón. A nosotros como sector, si tenemos que hacer una inversión de 5 millones de euros para bajarle el coste a un tomate 1 céntimo, lo hacemos. Ahora, si tenemos que hacer una inversión de 1 millón de euros para intentar subirle 10 céntimos el precio a un producto, sí, no lo hacemos. Eso somos nosotros, Andy. Ahora, por favor, responde. Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas por los cuales el sector tiene poco margen es porque no tiene branding o tiene poco branding. Porque en definitiva, tú analiza esto. Tú vas hoy a... ¿Puedo hablar de marcas o no? ¿Está permitido? Bueno, tú vas a una tienda deportiva muy conocida de origen francés y te compras una camiseta blanca de algodón que vale 3, 4, 5 euros, ¿sí? Luego sales de ahí y te vas a una tienda cuya marca es un cocodrilo de color verde y te compras una camiseta blanca con el cocodrilo verde. Y pagas 20, 30, 40 veces más por una camiseta que es parecida, no es igual, ¿sí? La diferencia entre los 3, 5 euros y los 50, 60 euros, obviamente es la calidad del algodón, obviamente es la manufactura, pero sobre todo, ¿sabes cuál es la diferencia? La marca. Entonces, tú quieres tener más margen, tienes que empezar a crear un valor percibido que cuando yo compre X producto, no solo no me parezca caro, sino que yo perciba que la relación calidad-precio es barata. El Español salió hace muy poquito un estudio que decía algo así como que el español de todos los europeos es el más sensible a la relación calidad-precio, ¿no? Pero del precio es muy fácil hablar, lo que no es muy fácil es entender cuál es la calidad. Y cuando hablas de la calidad, eso tiene mucho que ver con el branding. De todas maneras, te digo, Enrique, que lo que vos acabas de describir es algo que sucede en muchos sectores o industrias, ¿no? Tú haces un proyecto de branding X y viene la ingeniería a decir que hay que gastarse 100 millones en una estructura de hormigón y nadie discute nada. Bueno, 100 millones de estructura, pues hagamos la estructura de hormigón. Tú vas y dices,
que para hacer la marca hay que gastarse 150.000, que puede luego impactar en ingresos de 100, 200 o 300 millones, y te dicen que es muy caro. Cuando nadie se puso siquiera a analizar qué es caro y qué es barato en función de lo que impacta, lo que implica y lo que retribuye también, ¿no? Con lo cual, hace mucho tiempo que lo que intentamos hacer en muchos ámbitos es decir, ok, los datos son importantes, pero más importante que los datos hoy son los cambios de mentalidad. Porque en el momento que vos entendés el margen incremental que puede crear un posicionamiento de marca que entra en la mente y en el corazón de los usuarios, nunca te va a parecer caro. Así es. Amén. Pero, ¿cómo conseguir la confianza del consumidor con la variabilidad típica del producto hortofrutícola? Es decir, hay un cambio constante. ¿Cómo conseguirlo? Por lo mismo que eliges una marca de teléfono que otra, por lo mismo que eliges una marca de vino por otra, por lo mismo que eliges una pasta dentífrica por encima de otro, por lo mismo que eliges un desodorante sobre otro. Hace 60, 70, 80 años, el jabón en polvo, la lavandina, la lejía, el dentífrico, todo eso era marca blanca, era commodity. Sin embargo, hubo gente que dijo, oye, ¿y si en vez de vender un pomo de dentífrico a 0,20 céntimos le ponemos una marca y le ponemos unas rayas rojas y creamos un halo de investigación y de protección de las caries, etcétera, 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 y en vez de 0,20 ahora vale 2,90? Y lo han logrado. No estoy diciendo que el branding es... del valor del producto, ¿no? De darle valor al producto, ¿no? De darle valor al producto a partir de crear marcas que empoderen ese valor del producto. Obviamente, hay que ser muy sincero con todo el mundo. El branding no es una fórmula mágica para todo el mundo igual. Lo que sí podemos decir es que, primero, una buena estrategia de branding a nadie le garantiza el éxito, pero una nula o mala estrategia de branding sí asegura el fracaso. Eso por un lado. Y en segundo lugar, no se empieza a hacer branding un lunes y el martes ya empezás a cobrar 10 veces más por ese producto. Esto lleva un proceso, lleva un tiempo. A veces puede ser más largo, a veces puede ser más corto. Depende también cómo se hace, depende de los recursos que se inviertan. No se trata de invertir mucho dinero, se trata de ser inteligente, creativo, innovador y sobre todo entender verdaderamente los valores, el propósito, el talento, la distribución, la conexión emocional, las historias que vas a contar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí le podemos decir a todo el mundo es que cada día que no estás haciendo esto es un día perdido. Pero si empiezas a hacerlo ahora, habiendo invertido X, es probable que ganes mucho más. Porque en épocas de crisis, todo el mundo se está preguntando cuál es el costo de hacer tal cosa. Y muy poca gente, muchos que yo conozco, se está preguntando cuál es el coste de no hacerlo. Y ese es el cambio de mentalidad que tiene que haber en este sector. ¿Qué está perdiendo el sector por no estar invirtiendo en un buen branding, en un buen marketing, para poder no solamente aumentar ese margen que tú mencionabas, sino también aumentar espacio en la canasta de la familia, aumentar espacio en el tiempo de consumo de las personas, aumentar espacio en las ganas de querer comprar este producto y no otro producto? Es que al final es toda una cadena, un círculo virtuoso que se da a partir de la creación de valor en este sentido. A mí me gustaría, con tu permiso, Amalia, hacer una pregunta a Andy, que es el encaje de la marca dentro del marketing, porque no todo el marketing tiene que ser marca, entiendo, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que el consumidor europeo tiene una sensibilidad hacia producto ecológico, valorizo el producto si me paso al ecológico, aunque no lleve marca, pero ya estoy valorizando el producto y dando una rentabilidad al agricultor, ¿no? O si veo que hay una sensibilidad social, pues hacia los productos o ética, pues podemos hacer un sello ético, un sello social, un sello europeo de seguridad. O sea, no necesariamente una marca particular, aunque la marca particular puede ser la quinta esencia o la guinda del pastel o no sé cómo llamarlo. Me gustaría comentar eso. ¿Cómo ves tú una marca dentro del marketing y qué condiciones mínimas se tienen que desarrollar para poder hacer una marca con mínimas garantías de éxito? Muy bien, es una pregunta supremamente interesante. Voy a intentar estar al nivel de la pregunta en mi respuesta. Voy a hacer el esfuerzo. Por un lado, para que la gente entienda la diferencia entre branding y marketing, por si alguien que nos está viendo o escuchando no la sabe,
en términos muy sencillos, el branding es el alma de tu empresa, mientras que el marketing es la voz de tu empresa. Si vos sos una empresa sin branding, sos una empresa que no tiene alma. Y si sos una empresa que no tiene marketing, sos una empresa muda. Nadie sabe lo que tenés para contar, compartir o comunicar. Dicho esto, no es lo uno más importante que lo otro. O sea, hay que tener branding y hay que tener marketing. Hay que saber en qué momento hay un push de un lado o un push de otro lado. Lo mínimo para crear una marca y una estrategia de branding, que para mí branding es el proceso de creación, construcción y desarrollo de una marca, es primero entender bien el propósito de tu existencia. ¿Por qué nació tu empresa? ¿Sí? ¿Con qué vocación nació tu empresa? ¿Sí? Segundo, ¿tiene valores tu empresa? Y si esos valores se viven, se sienten, se comparten, inspiran. En tu empresa hay pasiones que movilizan a la gente a trabajar más allá de la remuneración económica, o solamente hay una convicción económica que no va mucho más allá del impacto, como dijimos antes, o social o medioambiental, o de la gente, o en la economía de lo que tú aportas. ¿Qué tienes tú para decir que otras marcas no tengan para decir? ¿Y por qué es relevante lo que haces y por qué es relevante lo que dices, pero no para ti, sino para la gente que te elige o te compra o te recomienda? Ese es un kit de comienzo bastante fácil de entender. No digo que sea fácil de responder. Hoy por hoy, cuando vos creás un sello europeo o español o internacional que endose tu producto como producto sostenible o como producto respetuoso con el medio ambiente o como tantos sellos que hay, cada sello es una marca también, porque esos sellos se crean con una vocación de creación de valor y construcción de valor entre aquellos que creen en esa contribución y aquellos que consumen ese producto porque creen también en ese sello que fue creado. Hoy por hoy, la gran diferencia que puede existir entre solamente tener sellos y ser un producto commodity o tener una marca es, uno, que podés cobrar más, dos, que podés crear comunidad y seguir la conversación mucho más allá del momento de compra, porque tenés plataformas, porque tenés omnicanalidad, porque tenés gente que pueda eventualmente querer preguntar o saber más. Tercero, podés buscar co-brandings en función de diferentes intereses o campañas que quieras cobrar. Y finalmente, lo más importante de una marca bien construida y bien desarrollada es que genere un impacto en el comprador, que a la hora de ver 7 productos iguales con el sellito de sostenibilidad me haga a mí elegir uno por encima de otro, que en definitiva es donde se juega el partido. Entonces, si la marca me ayuda a que me elijan y a ganar el partido, necesito tener una marca, una buena marca, ¿no? Muy interesante. Yo quiero poner sobre la mesa otro tema que también preocupa al sector y es la colaboración. ¿Verdaderamente es importante crear marca en cada una de las empresas o colaborar como sector? ¿Qué es más importante para este sector hortofrutícola? Bueno, es un poco lo que hablamos antes, ¿no? De esta necesidad de colaborar más, de co-crear más, de cooperar más. Hoy por hoy, ver campañas sobre frutas o sobre verduras no es muy común. Yo me acuerdo cuando era muy pequeño en Argentina y se me quedó grabado y lo cuento porque quiero conectar esto con lo que decía Enrique, ¿no? De cómo llegamos a conectar con las personas desde una perspectiva mucho más allá de lo racional, ¿no? Y era una campaña que se llamaba Coma Manzana, o sea, más fácil de decirlo no había, pero el jingle que habían creado era tan pegadizo, se te metía en el cerebro y no te lo podías sacar, que es hasta el día de hoy. Es el día de hoy que te lo estoy mencionando y te lo juro que no lo he preparado, o sea, me ha venido a la mente, fue un top of mind automático de lo que acabas de decir. Lo normal es que uno va por la calle, yo vivo en Madrid y veo, bueno, la pesca no sé qué, no sé cuánto, o la esta no sé qué, no sé qué. Son todas campañas que no se entiende a quién le están hablando, ¿entendés? Porque a nadie nos están empujando a desesperadamente ir a comprar ese producto o a recomendar ese producto. Voy a decir algo y voy a asumir la consecuencia de lo que voy a decir. Mi sensación es que esas campañas están más orientadas a cumplir con
unos presupuestos europeos o con unos presupuestos de X ministerios que en verdaderamente impactar en el consumidor o en el ciudadano o en el cliente para crear valor. Y al final es, hay que hacer la campaña de X. Bueno, hagámosla, pim, y sale, y ya cumplimos, listo, check. Cuando hace falta verdaderamente campañas creativas, campañas disruptivas, campañas que conecten, campañas incluso que puedan generar una discusión o una polémica, ¿sí? Y por otro lado también entender que en algún punto, cuando hablamos de frutas y de verduras, a veces son un matrimonio que tiene que ir junto, pero a veces tienen que ir separados, ¿sí? Las frutas tienen cosas para decir que las verduras no, y las verduras tienen cosas para decir que las frutas no. De hecho, hay gente que por ciertas manipulaciones se ha convencido de que la fruta empieza a ser complicada porque tiene mucho azúcar. Pero ¿de dónde estamos sacando estas cosas? Mientras nos comemos esos gusanitos que decía Enrique, dejamos de comer una fruta porque tiene mucho azúcar, estamos todos locos. Entonces, si tú dejas el control de tu relato, el control de tus historias, el control de tu contenido en manos de terceros, corres este tipo de riesgos. Sí, yo por completar lo que dice Andy, sabes, en la escuela también siempre nos han enseñado a ser competitivos y luego vas al máster y dices que hay que ser competitivo y hay que ser un lobo solitario, parece, ¿no? Que te dicen, y además si a eso le une formación en finanzas y tal, pues hay que ser competitivo y cuidar el activo y el pasivo y tal, y eso te hace ser una persona que no coopera ni colabora con otros, ¿no? Y el marketing yo creo que tiene ahora más de escenario de colaboración entre empresas del sector, porque hacer una buena campaña de marketing yo entiendo que no es fácil y luego que hay que gastarse dinero para que eso tenga un mediano éxito. Hay que clavarle un clavo en la cabeza a alguien y como decía Andy, como manzana, seguramente fue muy, muy original, pero también se gastaron dinero en que el martillo clavase ese clavo en la cabeza, ¿no? Y si hay que gastarse el dinero, mejor hacerlo colaborando con otros que compartimos los mismos valores y un producto, una gama de productos similares, en primer lugar porque dejamos de ser competencia y empezamos a colaborar y tenemos entornos de colaboración, aunque tengamos otros de competencia, que no pasa nada, pero en el marketing deberíamos de incitar más a buscar espacios de colaboración para que sea realmente efectivo, más que intentar ser pequeñas marcas de lobo solitario que se gastan un pequeño presupuesto en marketing y esperar el milagro de que alguien nos prefiera. Yo creo que eso va a ser difícil que pueda pasar. ¿Sabes cuál es la mejor campaña de marketing? ¿No? Un cliente feliz y satisfecho. Claro. Pero ¿qué opinas de que como son, es decir, está claro que el sector hortofrutícola está muy atomizado? ¿Qué hace una pequeña empresa? ¿Cómo crea una marca? Es decir, una empresa, como dice Enrique, unirse unas cuantas para crear algo que sea más fuerte y tenga más impacto en el consumidor. Bueno, hay muchos ejemplos recientes y no tan recientes de cooperativas que han hecho un trabajo increíble de sumar diferentes empresas pequeñitas o medianas para crear valor. Yo soy un verdadero creyente de que nunca en la historia del marketing, la publicidad, la comunicación, las relaciones públicas, el branding, las pymes, los emprendedores y las grandes empresas tuvieran más herramientas que ahora para poder hablar con el cliente y para poder conocer al cliente. Y la mayoría de las herramientas son gratis. ¿No? Cuando tú no pagas por algo, siempre hablamos de que cuando tú no pagas por un producto, tú eres el producto, ¿no? Pero hoy hay mogollón de herramientas, WhatsApp, Twitter, Instagram, Pinterest, TikTok, LinkedIn, Facebook, herramientas de gestión interna, herramientas de gestión externa, herramientas de gestión de clientes, que son prácticamente, gratuitas, que están al alcance de todo el mundo y que permiten, y yo conozco muchos pequeños y medianos empresarios que tienen pequeñas iniciativas comerciales en diferentes rubros de este ámbito y que están haciendo un trabajo genial, porque le meten mucho cariño, porque en vez de ver a la tecnología como el enemigo, la ven como una aliada, porque en vez de que alguien les controle el relato, lo controlan ellos, porque son creativos e innovadores a la hora de comunicar y a nosotros nos dan ganas de saber qué se está haciendo y cómo se está haciendo.
creo que verdaderamente las herramientas están puestas al alcance de todo el mundo. Por supuesto, esto depende de cómo cada uno reaccione ante estas situaciones. No, insisto, no hay una fórmula única para todo el mundo. La única fórmula única para todo el mundo es que hoy es mucho más caro no hacer nada que incluso hacer algo y equivocarte. Sí, posiblemente esa es la realidad. Verdaderamente, como hemos dicho, a mí me encanta una frase que dice siempre Andy: cuando la situación no puede ser transformada, hay que transformarse. En la mente de los directivos del sector está esa transformación, pero si tuviésemos que hacer un decálogo o pasos a seguir, ¿cuáles serían para empezar esa transformación? Creo que por un lado lo fuimos diciendo, ¿no? A lo largo de la charla. Sí. Seguramente en el decálogo estuviese muy arriba en la lista la importancia de pasar de solamente competir a buscar ámbitos de colaboración, co-creación y cooperación, que sería uno. Dos, probablemente sea importante la divulgación, y creo que deberíamos todos sumar en este ámbito importante. Tres, empezar a abrazar el branding y el marketing sin miedo y sin temor, sabiendo que la creación de una marca es un proceso y no un suceso. Cuatro, creo que habría que buscar la manera de aprovechar mejor, ya sean los fondos europeos o los fondos de España, para crear campañas que verdaderamente creen empatía, simpatía, alegría, por utilizar palabras de Enrique, que claven el clavo en la cabeza de la gente o en el corazón de la gente también. Cinco, seguramente sea muy importante no solamente hablar de datos, sino de una nueva mentalidad de creación de valor, de conexión emocional y también de utilizar las herramientas de comunicación para poder llegar a más gente de una manera más creativa, más innovadora. Ese era el quinto. El sexto, también es muy importante recuperar aquellos aspectos que decía antes, ¿no? De preguntarse qué tengo para decir yo que otros no tengan, ¿no? Porque al final una gran marca no es aquella que no imita a nadie, sino aquella a la que nadie puede imitar, ¿no? ¿Cómo te transformás en una marca inimitable? Probablemente el séptimo punto sea que todos entiendan de que no existen marcas grandes y marcas pequeñas. Existen empresas grandes y empresas pequeñas, pero no hay marcas grandes y marcas pequeñas. Existen marcas comprometidas y marcas no comprometidas, existen marcas éticas y marcas no éticas, existen marcas con valores y marcas sin valores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay un tamaño en la marca. El tamaño que vos le pones a la marca es el tamaño de tu propósito, de tus valores, de tu liderazgo, de tu cultura, de tu compromiso, etcétera, etcétera. El octavo punto, para mí, está muy asociado a que, mientras que en el siglo XX la empresa grande o el país grande se comía a la empresa pequeña o al país pequeño, en el siglo XXI es la marca ágil, valiente y con convencimiento de que se pueden hacer las cosas diferentes, la que se desayuna a la marca temerosa y estática. Con lo cual hay un cambio muy importante en ese ámbito. Y finalmente, quizás, por dejar un mensaje de cierre, no porque sea el menos importante, pero creo que cierra el decálogo, mientras una marca en el mundo o en España está diciendo algo, está diciendo esto no se puede hacer, hay otra marca en otro lugar del mundo que puede ser a la vuelta de su oficina que ya lo esté haciendo o ya lo haya hecho. Con lo cual, el mensaje final es: estamos en una crisis sin precedentes, en la cual la gente va a seguir alimentándose, está cambiando a mejor la forma de alimentarse. Estamos en un sector de la alimentación, pero en una industria de horticultura que tiene todas las papeletas para ser una de las grandes ganadoras en un contexto de crisis, pero esto no solamente puede venir dado por las circunstancias o las coyunturas. Hay que trabajar, crear valor y construir para que cuando la coyuntura pase, se quede consolidado como el gran sector de referencia de la alimentación del nuevo consumidor del siglo XXI. Muy bien. Enrique, ¿quieres añadir algo?
Bueno, sí, yo estoy 100% de acuerdo con todo lo que dice Andy. Yo creo que ahora hay, todo esto es un océano, por decirlo así, de valor, un océano azul de valor que las marcas pueden propiciar al sector. Y por decir algo, el primer paso pasa por concienciarnos nosotros, los que tenemos que tomar la decisión de decir, vamos a ir allí, de que seamos conscientes de todo ese océano de valor y de que va a haber dificultades y que no se va a hacer fácil y que habrá momentos que haya tempestades, lo que tú quieras, pero si no damos el paso a ese océano de valor, nos quedaremos siempre en el charco de los costes y en la miseria de tener que gestionar situaciones en fruta y verdura que son muy difíciles, ¿no? Entonces yo, totalmente convencido, lo más difícil de todo eso, como casi siempre, es dar el primer paso, es convencer a los que tienen poder de decisión en el sector de que el marketing es un to be or not to be. Nadie, en un mundo cambiante, nadie nos va a regalar las cosas ni nos va a poner los productos en los lineales solo. Pues muchas gracias a los dos. Ha sido muy interesante. Creo que, bueno, todo el sector cuando vea este vídeo tendrá muchos argumentos para poder iniciar. Yo creo que hay que pasar a una nueva fase y yo creo que con toda esta información le vamos a ayudar. Pienso yo. ¿Me permites agregar Sí. una cosita, Amalia, de despedida? ¿Sí? Indudablemente este fue uno de los sectores que más puso el hombro a España en los momentos más difíciles del país. Quería simplemente a todos los que nos vean, a todas las que nos vean, nos acompañen, darle las gracias, reconocer públicamente ese trabajo increíble, no exento de riesgo en momentos verdaderamente de incertidumbre profunda y que han permitido que los que estábamos encerrados en casa y que ahora no estamos tan encerrados, pero que seguimos con estas limitaciones, podamos seguir disfrutando de un producto espectacular gracias al esfuerzo y a la entrega y al excelente trabajo que siguen haciendo, que han hecho y que seguirán haciendo. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias a los dos, Andy, muchas gracias por estar con nosotros. Nos ha abierto muchas ventanas y muchas puertas para poder seguir trabajando. ¿Tú no lo crees, Bueno, Enrique? Yo creo que sí, que necesitamos aire fresco en el sector, gente que nos aporte, que nos motive, que nos inspire, que haga el salto de este marketing, ¿no? Que no sea cuando nos diga Amalia, anúnciate en la revista, y no, 10 veces más, ¿vale? Pero no eres un coste, Andy, eso también hay que hacerlo, ¿verdad? Que también hay que hacerlo. ¿Verdad que también sí, hay que apoyar a la revista que estamos Hombre, por supuesto que hay que apoyar y hay que estar colaborando, creando valor y estando presente en el día a día de la gente, por supuesto. Y la verdad que creo que ha sido una pegada, Amalia, que Enrique esté hoy aquí con nosotros, un enorme referente, un tipo admirable, brillante y que aparte está en el día a día de todo esto y que esto no quede solamente como una voz de fuera, sino que también es un convencimiento desde dentro, ¿no? Con lo cual, bueno, yo aprendo mucho escuchando a Enrique, también agradezco su presencia. Y Amalia, excelentes tus preguntas. Como dice mi hermano Sergio, al final una buena entrevista para tener buenas respuestas necesita tener muy buenas preguntas. Y tú has hecho preguntas excelentes. Muchas gracias a ti, sobre todo. Bueno. Hasta otro día. Un abrazo, que estén bien. Otro día, gracias, Andy. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, adiós.